mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Grande eres tú, nuestros milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a este encuentro de la iglesia en tu casa. Para comenzar, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, el versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Hay una anécdota acerca de unos hombres que se encontraban en un bote. De repente, uno de ellos elevó una voz de queja y dijo: no, este viento está en nuestra contra. No vamos a poder llegar a nuestro destino. Un segundo hombre dijo: bueno, en algún momento el viento tendrá que cambiar, entonces estará a nuestro favor. Y un tercer hombre dijo: yo iré y alistaré las velas, porque cuando el viento cambie, las velas tendrán que estar listas. 3 hombres y 3 actitudes diferentes. Uno se quejó, el otro, aunque no se quejó, tampoco tuvo la actitud de hacer algo para estar preparados en la situación.
La palabra del Señor nos muestra aquí en Ezequiel capítulo 37 que el profeta se encontraba en medio de una situación muy particular, rara, diferente a todo lo que antes había experimentado. Dice allí que Dios le puso en medio de aquel lugar. Ese lugar, para que usted lo lea más adelante allí en su casa, dice que era un lugar que estaba lleno de huesos secos. Es decir, Dios lo puso en medio de un cementerio. Y luego, no conforme con haberlo puesto allí en medio, le dijo que recorriera aquel lugar. Lo hizo estar aún más cerca de la situación. Yo quiero decirles, hay situaciones en las cuales Dios nos pone en medio. Y hay otras situaciones en las cuales Dios permite que nosotros quedemos en medio. Pero sea cual sea la situación, sabemos que Dios tiene siempre propósitos. En este caso, era un lugar que estaba lleno de muerte. Los huesos, más que estar allí solamente a la intemperie o expuestos, estaban, dice que, secos en gran manera. Es decir, para esos cuerpos ya no había esperanza. Quiero que miremos acerca de qué era lo que experimentaban las personas que sabían de aquel cementerio lleno de huesos secos. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 11. Esa era la percepción de la gente. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La gente tenía una percepción demasiado triste de aquel lugar. Era una percepción, como lo dice allí el pasaje, desesperanzadora. Era una situación que los llevaba a ellos a pensar que no solamente serían destruidos, sino que dice algo así como raídos totalmente, porque dice del todo destruidos. Más allá de una expresión de queja, era una expresión de agonía, de muerte. Así que en esa situación y en medio de ese lugar fue donde Dios puso al profeta Ezequiel. ¿Por qué Dios puso allí a Ezequiel? Porque Dios siempre tiene un propósito y en todos los tiempos Dios tiene una provisión de hombres y de mujeres que están dispuestos no solamente a mirar la situación con unos ojos diferentes, sino también a actuar y a hacer algo en favor de que las situaciones cambien. Vaya conmigo por un momento al libro de los Salmos, al capítulo 84, en el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Aquí la palabra de Dios nos muestra acerca de unas personas que atraviesan por un valle lleno de huesos secos también quizás. La Biblia ahí lo menciona como un valle de lágrimas. Pero el resultado final es que quienes están atravesando ese valle de lágrimas lo transforman en una fuente, en un manantial de aguas. ¿Qué es lo que hace que cambie ese manantial, ese lugar de tristeza y de lágrimas, en un lugar que fluye agua dulce? Primero, una sana actitud delante de Dios y ante las circunstancias. Dijimos que Dios tiene un propósito. Claro, Dios siempre tiene un propósito. Solamente que tú estés dispuesto a entender y a practicar lo que Dios quiere que tú hagas en ese tiempo de aflicción, en ese medio de dificultad. En el tiempo de crisis de otra época, Dios tuvo un hombre allí que se llamaba José. En medio de aquella situación que se venía no solamente para el país de Egipto, sino para la tierra entera, que era una situación de hambruna que duró 7 años,
Allí en ese tiempo Dios tenía a un hombre de Dios que se llamó José y que fue la respuesta a la gente en ese tiempo de necesidad. Dios lo utilizó para preservar la vida de aquella generación. Para el tiempo en el cual el pueblo se hallaba en una incertidumbre por la dureza de corazón hasta de los mismos sacerdotes, Dios levantó a una mujer llamada Ana. Ella tomó el sueño de Dios, el deseo de Dios, y lo hizo suyo. Y le dijo a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré. ¿Cuál era la situación de ese entonces? No solamente era la dureza de corazón y el aislamiento de la vida espiritual que habían tenido aún los mismos sacerdotes, apartándose del deseo de Dios. Era que Ana tampoco podía tener hijos. Ana era una mujer estéril y ella anhelaba en su corazón tener un hijo, pero puso primero el deseo de Dios. Y viendo la situación por la que estaba el pueblo, le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré, yo te lo entregaré. Así hizo Ana del sueño de Dios el sueño propio. Hizo Ana conforme a lo que Dios quería. Cuando Dios vio la oportunidad de darle a Ana un hijo y que además ese hijo fuera respuesta al pueblo de Dios, entonces el Señor le concedió el deseo de su corazón. En ese entonces fue que Dios le dio a Samuel, el gran sacerdote y profeta. Luego entonces, en otra época, Dios también tenía una provisión de un hombre que se llamó Daniel. En aquel entonces, en una tierra que no era la suya, porque él era cautivo en Babilonia, fue un instrumento de Dios para bendecir a su pueblo y para tocar el corazón de aquellos reyes en esa época. Porque fue un hombre que se mantuvo intachable, pero también tenía respuestas de Dios para dar en aquellas situaciones en las que se encontraban los reyes de la época. Dios siempre usa a seres humanos comunes y corrientes, pero que lo único que los hace diferentes es que se disponen para servirle a Dios, que tienen una actitud diferente, que ven la vida de una manera diferente y que hacen de los sueños de Dios los sueños de ellos. Entonces Dios no es aquel que se hace el difícil, sino que ve y dice: aquel hombre tiene el deseo de hacer realidad mi sueño. Así que Dios le concede el sueño que tiene ese hombre. O aquella mujer que tiene un deseo en su corazón y el deseo de ella es agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces Dios concede el deseo y el sueño de aquella mujer. Hoy te pregunto, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el sueño que tú tienes? El deseo de tu corazón es bendecir a Dios, agradar a Dios, ayudarle a las personas, o es solamente un deseo egoísta de obtener, de tener para ti, de gastar, de disfrutar de los placeres. Quizás hemos malinterpretado aquel pasaje cuando leemos y dice: y conceda a Dios los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Porque Dios los concederá cuando los deseos de tu corazón sean los deseos del corazón de Dios. Dios tenía un propósito y no solamente era dar vida, porque allí en aquel momento Dios le dio una orden a Ezequiel y le dijo a Ezequiel que profetizara sobre aquellos huesos secos en gran manera, que profetizara. El profeta hizo lo que Dios le pidió, profetizó y Dios le dio vida a aquellos huesos. Es algo sorprendente. ¿Cómo sería aquello? Estar en medio de un cementerio y ver cómo aquellos huesos van recobrando vida, cómo poco a poco el tejido vuelve a recubrir esos huesos, cómo los tendones
recubren los huesos, cómo la piel se va formando encima de esos tendones y cómo ellos van recobrando vida por la palabra de Dios a través del profeta. Dios quiso dar vida y para este tiempo en el que la gente anda en incertidumbre, Dios quiere que tú digas la palabra de Dios. Dios quiere que tú te apropies de las promesas divinas y que digas la palabra de Dios. Que puedas transmitir vida donde hay desesperanza. Que puedas transmitir vida allí donde hay gente que cree que se ha dañado todo por causa de una situación como la que vivimos. Siempre hay una solución, porque Dios está en control. A Dios nada lo toma desprevenido. ¿Acaso Dios no sabía que iba a venir esto sobre la humanidad? A Dios nada lo toma por sorpresa. Pero siempre está buscando hombres y mujeres que se dispongan para que sean sus instrumentos en tiempos como este. Ahora, ¿qué más quería Dios en aquel propósito que tenía? Su propósito también era darse a conocer. Versículo 13, por favor, léalo conmigo. Y sabréis que yo soy Dios. Sabréis que yo soy Dios. Dios quiere que se le dé el reconocimiento como Señor, como Rey de Reyes. Porque en su obrar hay personas que quieren llevarse la gloria a ellos. Pero yo les quiero decir una cosa. La Biblia nos enseña que no es de los ligeros la carrera, que no siempre ganan la carrera los más rápidos y que tampoco ganan la guerra los más fuertes, sino que lo que la Biblia nos da a entender es que los que ganan son aquellos de los cuales Dios tiene misericordia. Hay muchas cosas que nosotros debemos aplicar y poner en práctica. Todo lo que sea de protección, de bioseguridad, ser prevenidos, limpiarnos las manos y lavarlas frecuentemente con agua y con jabón, tener gel antibacterial, eso es muy importante, usar el tapabocas. Todo eso es importante, hay que ser prudentes. Pero hay algo más, que eso no es suficiente. No es suficiente con guardar de esas medidas. Tenemos que buscar a Dios y reconocer, Señor, si tú vas conmigo, si tú estás conmigo, nada pasará. Porque tú eres el que guarda de mi vida y de la vida de mi familia. Escuché acerca de una persona que era ya de edad avanzada, que desde que comenzó toda esta situación guardó las medidas y se aisló en su casa. El hombre vivía solo, así que guardó las medidas en su casa y se guardó. De un momento a otro, pasado el tiempo, se enfermó. Fueron a visitarlo, le hicieron el examen y resultó positivo para el coronavirus. Y la pregunta, si vivía solo, si estaba aislado, ¿cómo resultó infectado? ¿Cómo se contaminó? Después de que hicieron indagaciones, descubrieron en un domicilio. Lo único que hizo fue recibir un domicilio en su casa y con aquello fue suficiente para contaminarse. No es de los ligeros la carrera, sino de quien Dios tiene misericordia. Y debemos reconocer que es Dios quien nos guarda, que es Dios quien nos protege de todas las cosas que puedan ocurrir a nuestro alrededor. Porque también ha dicho el Señor que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Con qué actitud estás enfrentando esta situación? ¿Qué otra cosa, qué otro propósito podría tener Dios? Ya dijimos, dar vida. Ya dijimos, darse a conocer, que reconocieran que es Dios el que habitaba allí entre ellos. Pero también, cuando aquellos huesos recobraron vida, se convirtieron en un ejército. Y dice que era un ejército grande, en gran manera. Era un ejército grande y poderoso.
¿Qué puede sacar Dios de toda esta situación que estamos viviendo? Si tú y yo no cambiamos en nuestra manera de ver las cosas y tomamos una actitud nueva y diferente, entonces, ¿qué esperará para este mundo? Nosotros somos los llamados a tener la palabra de Dios en nuestra boca y a transformar las situaciones, a hacer que ese valle de lágrimas se convierta en un manantial que fluye aguas dulces. Dios levantó ese ejército y yo creo que Dios está levantando una iglesia poderosa para grandes cambios. Yo creo que cuando pase toda esta situación, la iglesia tiene que volver con una nueva actitud, con una mentalidad renovada. Tiene que regresar, pero valorando todo lo que antes no valorábamos. La iglesia tiene que ceñirse del poder de Dios, vestirse del poder de Dios y hacer los cambios que son necesarios para que los propósitos divinos se cumplan en esta tierra. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus sueños? ¿Incluyen a Dios? ¿En tus sueños está el agradar primero a Dios? Vas bien entonces, opcionado para que Dios cumpla los deseos de tu corazón. ¿Con qué actitud tú enfrentas las situaciones? Y aún más, ¿qué estás haciendo en este tiempo para que la gloria de Dios se dé a conocer a todos los que te rodean? No solamente podemos ver cómo pasan las cosas, nosotros tenemos que disponernos en las manos de Dios y ser gestores de un cambio. Yo creo que Dios está haciendo cosas poderosas y que de todo esto saldrá un ejército poderoso que alaba y que bendice el nombre de Dios. Ya no podemos quedarnos en la queja, ni podemos quedarnos en el lamento. Tenemos que levantarnos y ser instrumentos de bendición a todos los que podamos bendecir. Vamos a orar en esta mañana y vamos a creer con fe, porque la palabra de Dios dice que si tú pides algo, el que pide algo a Dios tiene que pedirlo con fe y no dudando nada. Porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento de un lugar a otro. Tenemos que pedirle al Señor con fe. Tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Y tenemos que reconocer que sin Dios no hay nada que hacer. Solamente Dios es nuestra esperanza. Cierra tus ojitos allí donde te encuentras, inclina tu rostro delante de Dios y yo te invito para que ores conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana preciosa que tú nos estás dando, queremos alabarte primeramente, Señor, y darte toda la gloria, y darte toda la honra, y entregarte todo nuestro ser. Entregarte a ti, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros sueños. Úsanos, Señor, como instrumentos del bien. Úsanos, Señor, para ser hacedores de tu palabra, para ser hacedores de bendición para otros, Señor. Ayúdanos, Dios, que en medio de estas situaciones que estamos pasando podamos ser transformadores y dar manantial de aguas para otros, porque tu palabra habita en nosotros. En esta mañana le decimos a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús, porque no hay una enfermedad que sea más grande que el poder de Cristo. No hay un virus que sea mayor que el poder de Jesucristo. Así que toda enfermedad la echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos sanidad en el nombre de Cristo. Declaramos bendición en el nombre de Cristo. Declaramos en el nombre de Jesús hogares llenos de la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Yo creo en ti, creo en lo que tú estás haciendo, creo que tú estás transformando nuestras vidas. Creo, Señor, que tú no nos faltarás con nada porque tú todo lo suples y seguirás supliendo a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde.